Hola, ¿qué tal, queridos televidentes? Les habla Elsa Viviana Peralta Hernández, con el gusto de saludarlos como cada jueves en este su programa La Lupa. Sean todos bienvenidos a esta emisión en la que segura estoy que, como en las anteriores, tendremos un programa lleno de conocimiento, pero también muy entretenido para todos ustedes, de la mano de un experto en el tema que nos va a platicar el día de hoy y que conoce y nos hablará de una manera tan amena que nos hará enamorarnos, como lo estoy yo, de los archivos. El tema del día de hoy se denomina archivos, instrumento y memoria pública. Platicaremos ampliamente con nuestro experto, que es un conocedor, les decía, del tema, pero también un apasionado, al igual que su servidora, de esto. Yo creo que más, él más todavía, y es admirable la labor que ha realizado en este sentido. Estamos ahora con el maestro José Antonio Ramírez de León. Él es licenciado en Economía por la UNAM, tiene una especialidad en Gestión de Documentos por la Universidad de Montreal, es autor de la colección de cuadernos de metodología para la gestión de documentos, editado por el INAI en el 2017, y el ensayo Archivos Gubernamentales, un dilema de la transparencia, con el InfoDF en el 2007. Ha participado en los procesos de elaboración de las leyes federal y general de archivos y es conferencista y capacitador en la materia. Un experto que ustedes tendrán el gusto de conocer si es que no lo conocían, o quienes ya lo conocen, degustar nuevamente su experiencia en este día. Bienvenido, mi estimado y muy querido maestro. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy bien, muchas gracias Viviana por la amable invitación y por la oportunidad que me das de dirigirme a tu público para conversar sobre este tema que, como bien lo dices, pues nos apasiona mucho, ¿no? ¿Qué Con tal? ¿Cómo frecuencia, con frecuencia se piensa que los archivos son un tema muy aburrido, ya verán que no, en la medida en que se entienda desde una perspectiva diferente, ¿no? Así es, fíjate que una de las cosas que a mí me apasiona en el tema de la administración pública, pues desde luego es los archivos, de la mano de muchos otros temas que también son de mi pasión, pero este en particular me gusta mucho la historia, me gusta mucho la memoria y por lo tanto, pues lo que hoy nos vas a platicar acerca de los archivos como instrumento de esa memoria y particularmente de la memoria pública en tratándose de la administración pública en general, porque sabemos que la administración pública y ahora nada más es el ejecutivo, ya es en general, pues será un deleite. ¿Qué nos puedes platicar, mi querido José Antonio, entrando en materia y dándote la bienvenida este día, agradeciéndote que hayas aceptado participar aquí con nosotros? ¿Qué nos puedes platicar? Primero, para quienes no conocen del todo el tema y oyen hablar de archivos y archivos, pero pues igual y no tienen una concepción específica de esto, ¿qué nos podrías platicar acerca de qué son los archivos? Muy bien, claro que sí, Viviana, y por el contrario, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Quizá digamos que en contraste para explicar qué son los archivos, primero vamos a explicar qué no son los archivos, porque con frecuencia se tiene una visión un poco maniquea de lo que son los archivos y pensamos en ellos solo como documentos, cajas de archivo que se depositan en un espacio físico para dormir ahí el sueño de los justos, ¿no? Entonces, algo que debemos tener en mente de lo que no son los archivos es justamente que los archivos no son bodegas de papeles inútiles, sino centros neurálgicos de información para la administración pública y para cualquier sujeto obligado, incluso para las personas en su vida cotidiana. Vamos armando archivos desde que nacemos, propiamente dicho, con nuestros documentos vitales, hasta que reunimos toda aquella información que está relacionada pues, con nuestra salud, con nuestra escolaridad, con los distintos aspectos que manejamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, todos tenemos archivos. Pero quizás lo primero que debemos entender es eso, que los archivos no son bodegas de papeles. Por otro lado, tampoco son, y esto ya es muy importante destacarlo, no son tampoco la mazmorra de castigo, la Siberia de la administración pública, de burócratas indolentes, ¿no? Esto también ya es una visión que debe irse descartando de las administraciones públicas en el sentido de mandar al personal castigado a que se haga cargo de la labor de archivos,
como que si fuera justamente una acción punitiva sobre el personal que se ha portado mal en otras áreas, en otras oficinas, y lo mandan en archivo para realizar una labor que desconoce y con la cual no se siente indudablemente identificado, y a la que no le destina pues, los recursos de su inteligencia para poder sacar a los archivos de ese ostracismo, ¿no? Entonces, lo primero que habría que pensar en que los archivos no son justamente esto, no son ni mazmorra de castigo, ni bodegas de papeles inútiles. Entonces, ¿qué son los archivos en contraste? Los archivos para nosotros, como decía, son un centro neurálgico de información en el que se reúne, se va acumulando y se va produciendo toda aquella información que está relacionada justamente con el desempeño de las actividades, de las funciones, de las responsabilidades que las organizaciones con arreglo a su marco jurídico administrativo llevan adelante, ¿no? Entonces los archivos son básicamente un centro neurálgico de información. Y podríamos decir, aunque a lo mejor esto lo tratamos con más detalle más adelante, que debemos entender a los archivos en 3 dimensiones. La primera dimensión es entenderlos como un conjunto orgánico y organizado de información. Los archivos, antes de ser cualquier otra cosa, son conjuntos orgánicos y organizados de información que se producen, se utilizan, se manejan, se organizan como este conjunto orgánico, en el sentido que es producido por las organizaciones y por las distintas estructuras administrativas de cualquier organismo, y es organizado porque un archivo, para que sea considerado como tal, debe estar clasificado, ordenado, descrito, valorado, ¿no? Pero también un archivo puede ser un espacio físico, es decir, el depósito del archivo, en donde depositamos ese conjunto orgánico y organizado de información. El archivo, desde esta dimensión, por así decirlo, física, espacial, es muy importante. Tú lo sabes bien, que estás en el poder, en el Tribunal de Justicia Administrativa. Sabes bien que los archivos ocupan muchos espacios, pero que Sí. esos espacios deben ser espacios organizados, deben ser espacios que reúnan las condiciones de ambiente, de luz, de temperatura, de humedad, en las mejores condiciones. Entonces, también un archivo, desde el punto de vista de su definición física, es indudablemente también un lugar en el que hay muebles, hay estantería, hay sistemas de seguridad que permitan la sana conservación de los archivos. Y el tercer aspecto central de lo que constituye un archivo es que los archivos pueden ser, y lo son de hecho también, estructuras administrativas. Deben ser oficinas en las que se desempeñe una actividad concreta, que dé un servicio de documentación, de acceso a esta información a cualquier usuario, a los usuarios institucionales, por un lado, que han producido la información, y al público en general. Ahora, con las políticas de acceso a la información reguladas por nuestras leyes de transparencia, el ciudadano común y corriente puede acceder a la información de cualquier archivo. Entonces, para hacerlo, necesita que estas estructuras, estas oficinas de archivo, brinden servicios especializados y que sean estructuras formales que brinden justamente estos servicios, ¿no? Entonces, los archivos, entendidos en su acepción más amplia, nos llevan a estas 3 ideas. Son conjunto orgánico organizado de información, son espacio físico para la conservación de los archivos, y son estructuras que brindan un servicio de documentación de archivos. Es en Eso. esta, perdón que te interrumpa, es en estas 3 dimensiones que podemos entonces entrar a la conceptualización del tema que hoy nos ocupa, para entender cómo es que son por qué se convierten en instrumentos de esta memoria pública en estas 3 dimensiones, ¿verdad? Claro, totalmente de acuerdo. En principio, normalmente tú seguramente eres testigo de esto por la trayectoria que has tenido en tu carrera, y particularmente por tu actuación como comisionada del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, tus vínculos y tus contactos que has tenido en el marco del Sistema Nacional de Transparencia. Seguramente has acudido a muchísimos eventos en donde se destaca por parte de quienes participan en ellos
que los archivos son muy importantes porque son la memoria de las instituciones públicas, la memoria histórica de las instituciones públicas. Sin embargo, creo que antes de ser memoria pública, los archivos, antes de ser memoria histórica, sí, los archivos son una herramienta de trabajo, son un instrumento que nos permite la sana trazabilidad en el desempeño de las gestiones públicas. Son la herramienta que generamos para comunicarnos, es como el flujo sanguíneo de cualquier organización, que nos permite de alguna manera documentar lo que estamos haciendo y esa documentación pues, testimonia, sin duda alguna, la forma en cómo tomamos decisiones, cómo desempeñamos las actividades, los procesos y procedimientos que seguimos para el desempeño de las mismas actividades y de las atribuciones y funciones que nos están dadas por mandato legal o jurídico administrativo, y por lo tanto los archivos, los documentos, antes de ser memoria histórica, son instrumento de trabajo. Y deben ser un instrumento de trabajo que debe estar debidamente estructurado. Si queremos construir una buena memoria histórica, debemos pensar en que antes de que se constituya esta memoria, un requisito esencial es que esa memoria esté debidamente estructurada. Con lo que queremos decir que los archivos deben estar debidamente organizados, desde que nacen hasta que eventualmente se depositan en un archivo histórico. Fíjate que una de las cosas que me ha tocado, digamos, lidiar a lo largo de este recorrido que tú mencionas, fue entender que contar con la información era fundamental para poder ejercer el resto de los derechos que estábamos tutelando en esas diferentes actividades. De hecho, era fundamental para tomar decisiones en gobierno el que contáramos con una información que no ha sido una tradición de muchos años en nuestro país conservar. Tú recuerdas que nada menos a partir del 83, del año 83 del siglo pasado, es como se obliga en el servicio público a generar actas de entrega con la finalidad de dejar un antecedente y una historia de la gestión documental que se tenía en el cargo que se hubiese desempeñado, ¿no? Cuando nosotros llegamos al tema de transparencia nos damos cuenta que, como dicen por ahí comúnmente, y es una frase muy trillada, los archivos son la carnita. Si no tenemos archivos, ¿a qué información vamos a acceder? ¿No? Y estos archivos, quiero que me platiques en este sentido, es la, vamos, no es lo que se generó y ya se guarda para que ahí esté como constancia, no. Los archivos están vivos, los archivos se mueven, aun cuando estén guardados, el archivo es un ente vivo, no es algo como en mucho tiempo se ha dicho, pues mándalo al archivo muerto, ¿no? Yo digo, a ver, Sí. el archivo estaba muerto porque lo enterrabas, de acuerdo a cómo se gestionaba públicamente, pero derivado del tema de transparencia y de otros temas, de reformas que hubo también, te decía, en el 83 y posteriormente en los 2000, los archivos cobran vida y entonces tienen un movimiento en sus diferentes etapas que es muy importante que se dé para que realmente esta documentación logre su objetivo. ¿Nos puedes platicar de esto, de las fases, por ejemplo, de los archivos, ¿no? Nos puedes platicar por qué es tan importante que haya esa movilidad en los archivos, que te digo, cuando yo lo he comentado me han dicho, no, los archivos no se mueven. No, claro que sí, los archivos se mueven, se tienen que mover para tener vida y para seguir alimentando, ¿no? A ver, platícanos, Sí. por favor. Claro que sí, lo has dicho muy bien, porque efectivamente una imagen peyorativa que tenemos de los archivos es este concepto de archivo muerto. Habría que preguntarse quién lo mató o quién lo mata. Lo matan Sí, justamente las administraciones públicas que los conciben solo como papeles inútiles que ya cumplieron con su cometido y que por lo tanto hay que archivarlos. Archivar es casi un sinónimo de guardar, de un sinónimo de conservar documentos durmiendo el sueño de los justos para que en algún momento dado
tengamos la posibilidad de acudir a ellos, pero los archivos, efectivamente, como lo dices, están vivos permanentemente. Se conoce en la teoría archivística, lo sabes bien, y nuestros oyentes seguramente lo saben también, que los archivos pasan por un ciclo de vida. Los archivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Algunos no mueren, algunos se van a la rotonda de los documentos ilustres, que son los archivos históricos, ¿verdad? Y están permanentemente en uso. Lo que cambia a lo largo de este ciclo son los usos institucionales y sociales que se les da a la información. Entonces, de acuerdo con esta idea, los archivos se producen para atender asuntos y trámites que desempeñamos en nuestras instituciones públicas. Tiene una utilidad inmediata para la atención de estos asuntos, se consultan muy frecuentemente y entonces por eso se dice que están en la etapa activa de su ciclo. Cuando los documentos ya no se consultan tan dinámicamente, en la medida en que ya se cumplió con los trámites que se acreditaban en ellos, los archivos no se pueden destruir, no se pueden depurar, no se pueden dar de baja, sino que tienen que cubrir la segunda etapa de su ciclo, que es lo que se llama la etapa semiactiva de los archivos, en la que los archivos ya no tienen una utilidad inmediata, pero sí tienen una utilidad referencial, una utilidad de conservación precautoria, porque muchos de ellos pueden tener todavía un uso institucional relacionado con aspectos legales, contables, fiscales o técnicos, ¿verdad? En donde todavía tengamos que tener una consulta frecuente de esta información. Y finalmente, cuando los documentos prescriben, es decir, cuando prescribe la acción que se ha documentado en los archivos, se toma la decisión efectivamente de si los archivos se dan de baja porque ya no tienen ninguna utilidad institucional y no tienen una utilidad social, no adquieren un valor secundario, como se dice en la teoría archivística de valoración documental, pero se tienen que dar de baja con arreglo a ciertas reglas y disposiciones normativas que están claramente establecidas en nuestro país. Y eso diferenciado de aquello que sí vamos a seleccionar como memoria histórica, como documentos que van a nutrir la historia de las instituciones, su evolución jurídico-administrativa, y que van a testimoniar pues, la cantidad de acciones sustantivas y adjetivas que se llevan a cabo en los organismos. Es entonces cuando, gracias a este ciclo de vida de los documentos, cuando pensamos que los archivos tienen justamente una parte instrumental, una parte de uso frecuente, de uso cotidiano de la información para la atención de asuntos y trámites, en esa medida son un instrumento de trabajo para las instituciones, pero en la etapa, la tercera etapa de su ciclo, la fase inactiva o histórica, como se le reconoce, los archivos adquieren una dimensión social, cultural, para la investigación científica, que no los hace archivos muertos, los hace archivos que tienen una consulta frecuente por parte de otros usuarios. Ya no tanto el usuario institucional, pero sí el investigador, el historiador, el académico, el periodista, que tiene que reconstruir los acontecimientos de los cuales se hizo cargo una institución en un determinado periodo. Fíjate, a mí me gusta poner este ejemplo concreto para que se vea la dimensión tanto instrumental como histórica de los documentos. Si tú que trabajas en un tribunal, y en un tribunal pues se desempeñan, se llevan a cabo acciones relacionadas con juicios. Los juicios pueden ser de distinta índole, laborales, penales, mercantiles, etcétera, ¿no? Pero en la época de la Santa Inquisición, cuando teníamos el Tribunal del Santo Oficio, justamente, pues se llevaban a cabo estos juicios también, ¿verdad? Entonces, teníamos expedientes relacionados con los juicios que impulsaba este Tribunal del Santo Oficio de tan mala memoria. Sin embargo, por ahí he dicho muchas veces que Torquemada quemaba gente, pero no quemaba archivos, y gracias a eso podemos reconstruir lo que fue el Santo Oficio, lo que fue la Santa Inquisición, ¿verdad? Porque Sí, podemos cierto. acudir a los expedientes que documentaron todos estos juicios. Entonces, esos juicios no son otra cosa sino exactamente juicios similares a los que ahora, en pleno siglo XXI, seguimos desempeñando. En este momento son útiles para desahogar el marco jurídico de nuestras instituciones, pero también en su momento son documentación que
hablará de la forma en cómo hacíamos esto, el marco legal que nos permitía llevar adelante la administración y la procuración de justicia, y por lo tanto tienen un potencial valor histórico también, ¿no? Entonces también, además de ser instrumento, pueden llegar a ser memoria institucional, ¿no? Sí, fíjate que sí. De hecho, esa memoria permite construir mecanismos que evolucionen. Y tú acabas de poner un ejemplo muy claro como es la justicia. La justicia, si no contara con ese tipo de antecedentes acerca de la manera en la que se impartía justicia en tiempos remotos, no se hubiese modernizado. Tú recordarás que, por ejemplo, actualmente en nuestra Constitución están prohibidas las penas, eh, la tortura y ese tipo de penas, ¿cómo dice? Infamantes y una serie de- de términos que tienden Claro, a romper con esa forma en la que pues hace 400 años se impartía lo que se pretendía que fuera justicia, ¿no? Pero fíjate claro. que traes a colación también un tema que a mí me gusta mucho porque soy amante también de la justicia. Mi vocación es abogado, soy abogado y he trabajado toda mi vida en tribunales federales, locales y ha sido mi pasión. Creo que la única vez que erré el camino fue en transparencia. Mm. No es cierto. Que no te oigan, que no te oigan. Esto no lo vamos a decir. Mm, No, la verdad es que yo empecé en el ámbito judicial y colaboré en el ámbito judicial 22 años, ¿no? Entonces, no más, 24 años. Y en esos 24 años, pues obviamente me tocó vivir entre expedientes, o sea, mi vida ha sido entre expedientes, mis amantes han sido los expedientes, ¿no? Entonces, quisiera traer a colación, a propósito de esto que mencionas, que hay que recordar que el origen de la palabra archivo no tiene que ver, como mucha gente piensa, con un cuarto, con guardar documentos, con apilar documentos. O sea, el origen etimológico de la palabra no tiene nada que ver con eso. Curiosamente, etimológicamente, esta palabra de archivo viene de archivum, ¿no? Y de latín archivum, y a su vez del griego archeion, no sé si lo estoy diciendo bien, que quiere decir residencia de los magistrados, porque exacto, precisamente era ahí donde se almacenaba el conocimiento, ¿no? exacto, Donde sí, se encontraban las personas conocedoras, las que decían, dictaban las leyes, la justicia, tomaban las decisiones, ¿no? Y en ese sentido eran las que guardaban la información precisamente por eso, para tomar las mejores decisiones con base en la información que detentaban, ¿no? Entonces, era la residencia de los magistrados y por eso, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero una de las organizaciones, actualmente hablando de administración y gestión pública, una de las organizaciones que tiene más conciencia del tema de los archivos y que yo he visto que los organiza mejor desde tiempos remotos son los tribunales. Los poderes judiciales, ya después de llamados poderes judiciales, pero anteriormente tribunales, antes de que existiera esta división de poderes, había tribunales y tú mismo trajiste la Inquisición a colación. Los tribunales son los que siempre han tenido esa preocupación porque el origen viene de ahí, ¿no? Y exacto. entonces esto le puede hacer entender a todos nuestros televidentes que archivo quiere decir eso, un lugar de conocimiento, de información que está más vivo que nunca, que de ahí puedes tomar realmente lo que se necesita para mejores decisiones, ¿no? Fíjate que más específico, rápidamente te robo la palabrita para que sobre esto tú nos platiques más. El origen de esta palabra, de este término griego, también tiene que ver con una acepción de yo gobierno y se empleaba esta denominación para el gremio, te decía, de los magistrados. Luego se tomó para el español y digamos, se fue transformando en esta idea de cúmulo de documentos y de información debidamente organizado bajo ciertos parámetros, que dicho sea de paso, eso se perdió en el tiempo porque se convirtieron en esas bodegas que dices tú, que no son los archivos, ¿no? Se convirtieron por malas prácticas, por mala praxis, en lo que no son los archivos y que creo que es momento de rescatarlo, ¿no? ¿Tú qué opinas de todo esto Sí. a propósito del tema?
Estoy totalmente de acuerdo y qué bueno que traes a colación esta relación entre archivos y la justicia, porque efectivamente una de las características de los archivos en el siglo XXI es justamente esta vocación interdisciplinaria que tienen los archivos. Sí, los archivos tienen es una ciencia autónoma, una ciencia técnica, una ciencia aplicada, desde luego que tiene sus propios parámetros, sus propias leyes, sus propios principios, como el famoso principio de procedencia y orden original de la documentación, entre otros. Sin embargo, y bueno, en la actividad técnica, los procesos de gestión documental que se llevan a cabo al interior de los archivos tienen su propio espacio. Pero al mismo tiempo, los archivos comparten fronteras con otras disciplinas y básicamente comparten una frontera muy amplia con las leyes, con el marco del derecho, indudablemente, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero también comparten fronteras con la administración y los procesos administrativos que se llevan a cabo al interior de esta. Comparte fronteras también por ejemplo, con la contabilidad, con los contadores públicos, todas Con los estas personas notarios, con los notarios que con los indudablemente notarios, pues, requieren con todos. información, ¿sí? Requieren información que está en los archivos y que viven sobre papeles, por así decirlo, sobre documentos mecanoscritos, ¿no? Y fíjate que también, perdona que te interrumpa, también comparten información, bueno, comparten ahora toda una relación que no puede ya dejar de existir con toda la informática y la tecnología que actualmente estamos desarrollando, ¿no? esa es otra de sus Porque fronteras, ¿no? así es, ¿estás de acuerdo conmigo que, por ejemplo, estos grandes creadores como fue Steve Jobs, que desarrolló estos sistemas operativos en sus máquinas, que no vamos a decir la marca, pero que yo soy fan, mi cerebro está configurado conforme a lo que él pensó Sí, y a veces me cuesta trabajo cambiar de sistema operativo, pero también domino otros. Te das cuenta que la base de todos estos sistemas operativos es configurar archivos y exactamente, sí, entendido archivos como información, ¿no? sí, Esta manera de almacenar información que permita tomar otras decisiones. Ese es el mejor ejemplo. Tú, sí, para totalmente. cualquier cosa que quieras hacer tecnológicamente hablando, ¿a dónde te vas primero? A buscar información. Esa Exacto. información que está guardada ahora en unos servidores que quién sabe dónde estarán y que qué capacidad tan enorme tienen y que creo que ante tanta información ya tampoco les cabe, ¿no? Pero Ujú, hablando de este espacio virtual digital, toda la información que se guarda ahí, ¿estás de acuerdo conmigo que es totalmente dinámica y que se archiva para el efecto claro, de tener un conocimiento que permita a su vez desarrollar otros y seguir alimentando esto? Esa es la idea que yo tengo de los archivos, que también debe ser en papel. Un archivo está vivo y la mejor idea es cuando lo comparamos con el tema tecnológico, que también está basado sí, en esta idea y en esta concepción de lo que sí son los archivos, ¿no? Y, claro, y el uso de la información, y por eso son instrumentos de memoria pública. ¿No es cierto, maestro? sí, sí, totalmente de acuerdo. Y qué bueno que lo mencionas porque efectivamente otra de las fronteras que ha planteado muchísimos retos en la actualidad a la disciplina archivística es justamente las nuevas tecnologías de la información, ¿no? La relación que tienen los archivos con estas tecnologías y de las que no deben quedarse rezagados. Actualmente ya estamos produciendo grandes volúmenes de información en el entorno electrónico, en el entorno digital, y esa información, efectivamente, también son conjuntos orgánicos y organizados de información, también debe clasificarse, debe ordenarse, debe describirse, debe valorarse, de tal manera que se aplican las Debe técnicas depurarse. archivísticas, se debe depurar, se aplican las técnicas archivísticas al entorno electrónico y digital. Entonces, esa es otra de las fronteras que ha planteado, como digo, muchos retos a las instituciones públicas sobre por ejemplo, qué debemos y qué no debemos digitalizar, por qué debemos digitalizar y por qué no, ¿verdad? Cuándo es conveniente, en qué contexto nos sirve la digitalización, cuál es la propia evolución de estas tecnologías, porque recuerda que hemos digitalizado muchos archivos con tecnología que ya está pasada de moda, que ya Sí, prescribió
ante la evolución tan dinámica de las nuevas tecnologías de la información. Y todo Fíjate eso ha que planteado enormes retos a la archivística contemporánea, ¿no? Pero tienes razón, son archivos. Nosotros abrimos una laptop, una computadora, y en el margen superior izquierdo de nuestra laptop, la primera palabra que aparece es archivo, ¿no? Y precisamente ahí nos da cuenta de que el archivo no solamente es un espacio físico, aunque lo incluya, no solamente es eso, sino sobre todo es información que debe ser un conjunto organizado de información. y es Entonces, ese es uno de una los parte integros. orgánica muy importante, no es aquel repositorio olvidado, así Exacto. como en lo físico ha sucedido en muchos casos. No, no es un repositorio olvidado y eso nos tenemos que ocupar nuevamente de Sí, rescatar tanto desde el punto de vista electrónico, que ya está rescatado, como desde el punto de vista físico, ¿no? claro, y ahora tenemos, desde luego, mucha de la información que producen las organizaciones ya no pasa por el papel directamente, sino que ya se produce en el entorno electrónico y se gestiona a partir justamente de la ejecución de trámites, de procesos, de procedimientos, directamente a través de las nuevas tecnologías, particularmente de la red de Internet y de los sistemas intranet que tienen las organizaciones, y que desde luego también tiene implicaciones muy fuertes desde el punto de vista custodial, ¿no? Porque también se custodia esa información. Por eso es que tenemos ahora, se custodia virtualmente. Por eso es que tenemos ahora los sistemas híbridos, ¿no? Y tenemos los sistemas en la nube, como se dice, son sistemas de almacenamiento finalmente, los sistemas streaming, que son sistemas finalmente de almacenamiento, que aunque no los vemos físicamente, sí tienen un comportamiento similar al de los archivos tradicionales, ¿no? Entonces hay un símil que se puede establecer entre uno y otro. Ambos son información, ambos manejan información y por lo tanto a los archivos no solo se les debe entender desde el punto de vista de su custodia, ¿no? Eso es algo que necesitamos enfatizar fuertemente, sino manejarlos a partir de la gestión que hacemos en relación con ellos. A mí me preocupa muchísimo lo que ocurre en la actualidad con los sistemas electrónicos de gestión de información, porque se han perdido incluso hasta rutinas que pierden de vista algunos procesos y procedimientos de trabajo, como por ejemplo el control de gestión. ¿Sí? Antes Ujú. uno giraba un comunicado, se recibía en una oficina de correspondencia, en una oficina de partes, se tramitaba el documento, se gestionaba en la unidad administrativa a la que le competía el asunto de que describía el documento, se establecían los controles para que hubiera una respuesta en tiempo y forma de ese documento, se gestionaba se hacía un control de la gestión propiamente dicho de estos documentos. Pero ahora, ante el avance de las nuevas tecnologías, pues muchas veces yo le puedo mandar un WhatsApp al funcionario que está atendiendo mi asunto y eso eventualmente no queda registrado en un proceso documentado de la información. Y entonces se pierde un poco esta capacidad de control y de estructuración de la información, por lo que se hace indispensable que a partir de las técnicas a la que nos lleva el manejo de la información electrónica, la construcción de metadatos y todo este asunto, nos permita el control también de la información electrónica desde un punto de vista archivístico, ¿no? Entonces, Sí. pero actualmente esto se ha incorporado de manera un poco irracional en las organizaciones públicas y eso hace que se pierda tanto la memoria documentada en físico como la memoria virtual, la memoria que está de forma lógica más que en forma física, ¿no? Entonces, ahí yo quería referirme nada más para que no se me olvide la idea, Viviana, de que, decíamos, los archivos son un instrumento, pero también son memoria. Y muchas veces escuchamos, lo decía al principio, a funcionarios públicos que destacan mucho la importancia de los archivos como memoria histórica. Cuando quizá ellos lo primero que deben pensar es que los archivos son muy importantes porque son instrumento de trabajo para las organizaciones. Posteriormente serán memoria histórica eventualmente y esta memoria histórica debe estar muy bien estructurada y debe garantizarse su debida organización, su debida custodia física o virtual y ponerse a la disposición del acceso social a esta información.
Y aquí quisiera destacar algo que lo hago con mucha frecuencia en los cursos de capacitación que brindo, que es el siguiente. A pesar de que oímos a muchos funcionarios públicos referirse a los archivos como la memoria histórica de las instituciones, muchas instituciones, de las no sé cuántas sujetos obligados que hay a nivel nacional, no tienen formalmente establecido un archivo histórico. Entonces, ¿en dónde están resguardando su memoria histórica? A pesar de que dicen que son muy importantes como memoria histórica, no tienen archivos históricos formalmente establecidos que permitan la debida organización, control, acceso y difusión de esta memoria histórica. Y muchas veces ni siquiera tienen memoria histórica porque han manejado todos sus archivos administrativos sin tener una lógica organizacional debida, siguiendo las reglas que ahora ya están establecidas en materia de clasificación, obtención, descripción, etcétera. Y por lo tanto, la información está muy atomizada, muy desestructurada, y lógicamente esto hace que no se construya una memoria histórica debidamente estructurada, ¿no? Entonces, sí pensemos en los archivos como memoria histórica, pero antes necesitamos pensar que los archivos, como instrumento de trabajo, deben organizarse muy bien para que se construya una buena memoria histórica. Hay una relación directa, indisoluble, gracias al ciclo de vida de los documentos, entre archivos administrativos y archivos históricos, ¿no? Entonces es muy necesario promover la construcción de archivos históricos en los sujetos obligados de la Ley General de Archivos, en las organizaciones públicas, porque la mayor parte de ellas carecen formalmente de una estructura archivística llamada archivo histórico, y por lo tanto corren el riesgo de no cubrir el ciclo de vida de la información de la mejor manera, ¿no? De una debida manera. Oye, en ese sentido, a ver, tal vez ya lo dijiste, pero me gustaría escuchar algún punto más concreto en cuanto a cuál es entonces la función de los archivos públicos. Ya ahorita en términos generales hablamos de archivos, ya dijimos su importancia, lo que representan, pero ahora de manera específica, ya que estamos hablando del tema de instrumentos y memoria pública, ¿cuál sería entonces el fin específico de los archivos o cuál sería la función de los archivos públicos de manera específica? Bueno, yo diría que son dos, una interna, por así decirlo, y otra externa. La interna es la debida gestión de los documentos a lo largo de su ciclo de vida, ¿sí? Que estos archivos, a través de la ejecución de los procesos de gestión documental, nos faciliten la construcción, justamente, el uso de esta información como instrumento de trabajo de las organizaciones, como recurso para una cultura de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos. Mira, Pero esto por la otra, aquí, a ver, espera, antes de que terminemos la idea. sí, Entonces, aquí para que nuestro público entienda, aquí lo importante es que, y ya lo dijiste hace rato, cuando estamos gestionando a través del uso de la tecnología, estamos perdiendo en muchas ocasiones esa gestión directa, ¿no? Esa manera de gestionar y ese control de gestión que es muy importante. A sí, nivel administración pública, los manuales de organización y de procedimientos obligan a generar esa documentación que acredite la gestión, independientemente de que durante esta tú puedas utilizar medios alternativos de comunicación para aterrizar las órdenes de una manera más directa. Sin embargo, sí, sí tenemos la obligación, y te lo digo porque así lo hacemos aquí en la oficina al menos, aun cuando tecnológicamente damos avanzada por WhatsApp, por correo electrónico, por diferentes otros mecanismos, el aterrizaje de las instrucciones, la gestión documental sigue siendo en papel y tenemos que entregar para gestionar un expediente físico, tenemos que entregar el oficio que acredite la gestión para que no se pierda ese control que a su vez también después va a depositarse en el archivo administrativo, ya sea de trámite, de concentración o de histórico, de la gestión que corresponda, ¿no? Eso sí lo sí, tenemos que seguir haciendo, eso no se ha perdido del todo, aunque como bien dices, en ciertos espacios sí se pierde esa fase, ¿no? Ese sí, control del todo, aunque sí tenemos que dejarlo fehaciente. Pero en ese sí, sentido, entonces, quisiera que nuestro público entendiera que no se trata nada más de generar papel
para que haya una constancia o un archivo. No, aquí el tema es que haya una gestión administrativa adecuada que esté debidamente documentada y que ese documento se resguarde adecuadamente bajo los valores que la archivística establece. Porque Es no se correcto. trata nada más de generar documentos ni de estar Sí, guardando papeles, ¿no? Sino de que esa gestión se vea reflejada en el documento adecuado y que además todo esto, como bien dices, cuando haya una gestión que tenga que ver con auditoría, que es rendición de cuentas, que tenga que ver con un tema de responsabilidades, que tenga que ver con un tema de revisión, ahí se pueda acudir para rescatar esto. Porque estás de acuerdo que al no haberse hecho así, al menos tan de manera estricta durante muchos años en la administración pública, no obstante que te digo, al menos desde años anteriores y particularmente desde el 83 tenemos esas obligaciones, ¿no? Con las leyes de responsabilidades y demás. No obstante, se pierde a lo largo de la gestión pública y sobre todo anteriormente en los sexenios, se perdía la información. Y entonces esto a lo largo de la historia, y por eso es también muy importante en temas de transparencia, ha generado impunidad, porque al no contar con ese control que tú mencionas y esa gestión archivística, luego no hay manera de darle seguimiento a las cosas cuando en tratándose de responsabilidades de desvío de recursos, de enriquecimiento ilícito o de muchas otras conductas que se dan en la gestión pública, a veces no se puede sancionar a nadie porque no hay esa memoria, exacto. porque no se resguardó adecuadamente la información, porque no se tuvieron esos controles que acertadamente mencionas, ese control de gestión, y por tanto a la larga no hay rendición de cuentas si no hay archivo, no hay un tema de transparencia y también se traduce en un tema de impunidad, se Sí, traduce claro. en un tema que no puedes hacer muchas cosas porque estás impedido realmente ante la falta de una construcción archivística viva. Insisto, no es de que generen documentos y los vayan a arrumbar, como bien dijiste tú, no, eso tampoco ayuda. Yo recuerdo que alguna vez tratamos de rescatar información en la Contraloría para sancionar y a ver quién se echaba un clavado en ese archivo administrativo que era un soberano desorden, que también dicho sea de paso, esto se propiciaba con la finalidad también de que no se persiguieran las conductas posteriores, Exacto, sí. ¿no? Sí, es indudable, claro. Sí, por eso decía que hay dos niveles de la responsabilidad y la función de los archivos. Esta interna, que es gestionar la información debidamente a lo largo de su ciclo de vida, a partir de la ejecución correcta de los distintos procesos de gestión documental, desde que se producen hasta que eventualmente se depositan en un archivo histórico, y la externa, que va más allá de la gestión pública y que tiene que ver con el valor social de la información y que los archivos, por lo tanto, se constituyen como fuentes de información para otros usos y otros usuarios, ¿no? Entonces, en este aspecto, es que los archivos adquieren esta dimensión de memoria pública, ¿no? Esta Así dimensión es, de ser un testimonio de la evolución jurídico-administrativa de las instituciones y que son también fuente para la protección de derechos. Ahora hemos enfatizado mucho eso, ¿verdad? Las leyes que nos rigen en la actualidad, sobre todo en materia de transparencia, este, enfatizan mucho la necesidad de que los archivos, y no solo los archivos históricos, sino los archivos administrativos también, se constituyan como fuentes de información para la protección de derechos, para evitar estas cuestiones de impunidad, para rendir cuentas, para poder hacer un uso social de la información que nos permita pues la restitución de derechos, etcétera, ¿no? Que se hayan violentado. De tal manera que los archivos tienen, pues, en realidad una importancia capital, tanto desde que son archivos administrativos como archivos históricos. Y la primera condición que debemos tener en el caso de los archivos es justamente poner en marcha toda esta normatividad que se ha generado particularmente desde el 2002 para acá, desde que se puso en evidencia que el acceso y la transparencia tenía que contar con esa carnita de la que hablabas tú, que son los archivos, ¿no? A partir de entonces pusimos el tema de los archivos no solo en la mesa del análisis técnico, sino en la mesa del análisis jurídico, ¿no?
y por lo tanto es necesario considerar que los archivos no son estas entidades muertas, estas entidades en las que puede Inertes. pasar inertes, en las que, fíjate, es curioso, yo en esta ya larga experiencia que he tenido a lo largo de mi trayectoria en el mundo de los archivos, ya lo voy a decir, aunque se descubra un poco mi edad, pues ya de 41, casi 42 años en el mundo de los archivos, cuando tuve oportunidad de hacerme cargo de la dirección del Sistema Nacional de Archivos en el Archivo General de la Nación, pues me di cuenta perfectamente de esta dimensión que nos lleva a pensar que los archivos pues van más allá de su depósito y que necesitamos estructurar muy bien la información, porque uno de los fenómenos que trae esa cuenta es que efectivamente al carecerse de sistemas, por ejemplo, de sistemas de clasificación de archivos apropiados para los archivos, se manejaba en el siglo XX, hasta los años, hasta el 2000 prácticamente, muchas instituciones públicas no contaban con un sistema de clasificación archivística y se usaba el famoso sistema de clasificación decimal de Melville Dewey, que es un sistema que fue configurado, hecho para bibliotecas. No era apropiado para los archivos. Entonces, a partir del no uso correcto de este sistema, porque no era apropiado para los archivos, la información se fue desestructurando a lo largo de todo este largo periodo, hasta que finalmente se empezó a diseñar un sistema de clasificación para archivos, que es el que ahora, con el que ahora contamos, que es un sistema de clasificación propuesto pues, desde el Archivo General de la Nación, desde hace algunas administraciones, sobre Oye, ¿cómo se clasifican? que se Aprovechando. estructure, sí, que se estructure como información en distintas categorías, en fondos, secciones, series, subseries, expedientes, documentos de archivos, categorías que van describiendo de la naturaleza propia de la información, de cómo se genera esta información, cómo se integra esta información, para poder utilizar ciertos códigos que nos permiten una identificación precisa de la información que estamos generando. Antes no teníamos esto, ahora ya lo tenemos y sigue sin utilizarse. Hay muchas instituciones públicas que, Sí, a pesar claro. a pesar de que ya existe esta normatividad, siguen sin utilizar sus cuadros de clasificación, siguen sin comprender bien cuál es la naturaleza y la dimensión de un sistema de clasificación archivística. Se confunde con mucha frecuencia con la valoración documental, que tiene otros objetivos que son también sumamente importantes, y muchas veces se confunden las instituciones en qué es el cuadro y qué es el catálogo de disposición documental. Muchas instituciones ni siquiera saben por qué se llama, por qué es un catálogo y por qué se denomina de disposición documental. Todo lo cual nos habla pues de la necesidad justamente de ir introduciendo para que haya Oye, una ¿y cultura cuál es la archivística eficaz. diferencia? La diferencia es que son dos instrumentos distintos, complementarios, pero distintos. El cuadro de clasificación se encarga de estructurar la información a través de una jerarquización de las distintas categorías que te he mencionado: fondos, secciones, series, expedientes, documentos de archivo. Entonces se hace una distribución jerarquizada de esta información a la que se le asignan códigos clasificatorios, ¿no? Ese es el cuadro. Ese es el cuadro. Y entonces el cuadro nos permite estructurar la información, ¿sí? Y el catálogo de disposición documental es el instrumento que permite una correcta ejecución del proceso de gestión documental que conocemos como valoración documental. La valoración documental, que tiene como propósito fundamental seleccionar con base en sus valores aquella documentación que puede ser objeto de memoria pública, que puede constituirse como documentación histórica, y dar de baja, depurar aquella información que solo tuvo utilidad primaria, utilidad administrativa, legal y fiscal en las organizaciones que la produjeron, pero que ya no adquiere un valor secundario. Sí, entonces es un paso difícil, no es muy sencillo el tema de la valoración documental, pero se apoya justamente en la generación de este instrumento que llamamos catálogo de discusión documental, en el que se describen pues, las distintas series documentales que genera un organismo, las vigencias del tiempo de resguardo de esta documentación,
tanto en el archivo de trámite como en concentración, y el destino final de esta documentación, la disposición que se hace respecto a si la documentación puede seleccionarse como archivo histórico o puede eventualmente darse de baja, ¿no? Entonces, son procedimientos que así se mencionan muy fácilmente, pero que ya a la hora de ejecutar esos procesos de valoración son sumamente complicados, ¿no? Y mucha gente dice, no, yo mejor no doy de baja nada, porque no sea que por ahí haya algún documento que me lo piden, aunque hayan pasado 50 años, ¿sí? Entonces, establecer estas reglas ha costado muchísimo en las administraciones públicas, ha costado mucho, pero se ha avanzado indudablemente, y ya el hecho de que tengamos estas dos herramientas fundamentales, así como los inventarios descriptivos de la documentación, pues ayuda muchísimo a esta idea de estructurar bien la información desde que ésta se genera hasta que se deposita en un archivo histórico, se da de baja. No obstante, como te decía, hay, en mis cursos de capacitación habitualmente destaco las normas y los lineamientos y las disposiciones que se han emitido en nuestro país para darle una debida organización a los archivos, especialmente públicos mexicanos. Y cuando pregunto si conocen los lineamientos para la organización y conservación de los archivos, si conocen la Ley General de Archivos, si conocen los lineamientos para la estructuración de los sistemas automatizados de gestión documental, te puedo garantizar que el 95% de las personas que acuden a los eventos de capacitación desconoce por completo y nunca han leído estas herramientas, ¿no? Que son útiles para una mejor práctica archivística, ¿no? Entonces, tenemos que avanzar mucho en este aspecto de desarrollo de una cultura archivística, destinada no solo a los archivistas, a las personas encargadas de la gestión de documentos, No, es sino a a los cualquier, productores y usuarios de la así es. información. A ver, fíjate ¿Sí? que aquí te quiero comentar algo. En la ley ya ves que se establece la coordinación de archivos. Tu servidora es Exacto. coordinadora de archivos en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Y Sí, una de las cosas que ahora hay que llevar a cabo es la coordinación con todos los enlaces de archivo de trámite que dependen de cada una de las salas que es correcto. integran el tribunal. Y esto es muy importante, esta labor de coordinación tiene que ver con eso, con que se articule todo esto con todos los involucrados a través de los enlaces, con todos los involucrados en las instituciones, porque esto, como bien acabas de mencionar, involucra a toda la institución. Y una de las cosas que me da mucho gusto es que, al igual que transparencia y datos, el nivel de responsabilidad ahora viene desde la cabeza de todas las instituciones. El principal responsable de la gestión archivística es el titular del ente y de ahí Exacto. permea hacia abajo, cosa muy distinta hasta antes de la ley y de hace unos años, donde pues el que era responsable era el que estaba encerrado ahí en el archivo y él solito se hacía bolas con esa bola de papeles, ¿no? Ahora no, ahora eres responsable desde la cabeza hasta toda la Sí, estructura, hasta el operativo en la estructura más baja, hablando de niveles obviamente operativos nada más. sí, desde Este, luego. y todos son responsables de esta gestión documental adecuada y de cumplir con todos estos esquemas también de gestión archivística, porque, vamos, como bien dices, esto involucra a todos y así Todos. se debe entender, tratándose sobre todo de la administración pública, de cualquier ente público, ¿verdad? Sí, de hecho, yo creo que uno de los grandes atributos de la Ley General de Archivos y las leyes locales que se han venido generando, armonizando con esta ley, es justamente uno de los aspectos centrales, es responsabilizar al titular de los archivos del correcto funcionamiento de sus sistemas institucionales de archivos, ¿no? Entonces, ahí ya se le da una dimensión distinta a la gestión de documentos y la administración de archivos, porque ya no depende solo del archivista. Nosotros hemos dicho siempre que el problema o los problemas de los archivos no son solo problemas de los archivistas, son problemas de la administración en su conjunto, de productores y usuarios de la información.
y que ellos también deben desarrollar una cultura archivística en la medida en que participan o deben de participar de lleno en la correcta gestión de su información. Y entonces el archivista tiene una responsabilidad técnica muy importante, pero también los productores y usuarios de la información juegan un rol, un papel importantísimo en la correcta gestión de los documentos, en la medida en que pues, a partir de ellos es que deben de tomarse las decisiones que procuren la mejora de las prácticas archivísticas a partir del conocimiento teórico y metodológico de la gestión de documentos, ¿no? Entonces, sentimos que sin que sean ellos especialistas en el área, sí deben involucrarse en el conocimiento básico de la gestión de documentos y la administración de archivos. Es Por que, eso mira, pensamos que la capacitación no solo debe estar dirigida a archivistas, sino dirigida también a productores y usuarios de la información. todos están involucrados desde el momento en que tú conoces como operativo o como estructura el manual de organización y de procedimientos. En los manuales de procedimientos de manera específica te dicen qué documentos produces, Exacto, ¿sí? sí. Entonces, desde el momento que te dice ahí qué documento produces, tú ya eres responsable en el momento de producirlo. Y ahí entra la gestión archivística. Ya lo produciste y lo tienes que resguardar y le tienes que dar todo el seguimiento que el proceso de gestión como el proceso de documentación tiene que llevarse a cabo. Entonces, desde ahí ya eres responsable. Luego la gente dice, es que yo no soy experto en este tema. Sí lo eres, nada más léete los manuales. Lo que pasa es que no Exacto. los lees, Sí, ¿no? Y sí, entonces sí. aquí hacemos una invitación a todo nuestro público para que si además trabaja en la administración pública en cualquier ámbito de cualquiera de los poderes autónomos y anexos, ¿no? Se Sí, sumen a todo esto, porque recuerden, lo que tratamos hoy es que los archivos sean ese instrumento y esa memoria pública que se está viva, que sea eficiente y que nos ayude a resolver las problemáticas que se presentan en la gestión diaria y en todo lo que tiene que ver con la tramitología en este universo de la administración pública. Mi claro. querido José Y que es una Antonio, construcción de todos, ¿verdad? así es. Es una Para una construcción adecuada de todos. rendición de cuentas, transparencia, protección de datos, yo siempre les he dicho, ¿cómo quieres proteger datos de manera adecuada si tienes un desorden de archivos? ¿Cómo quieres Sí, proteger datos si tienes un desorden de gestión administrativa? Y todo exacto. esto es junto con pegado, es lo mismo. Lo que pasa es que a veces tendemos, y sobre todo en la administración pública, a separar las cosas, a cernirlas y a manejarlas de manera independiente cuando no, cuando todo esto es un enfoque sistémico, que por Exacto, eso hay un sistema nacional de transparencia que engloba el sistema, que engloba dentro de sus miembros al archivo, ¿no? Los exacto, temas sí. de archivo, ¿no? Mi querido maestro José Antonio, pues se nos está agotando el tiempo. Quisieras darnos una idea final, aparte de las muchas geniales que nos has dejado esta mañana aquí, esta tarde, platicando contigo, pues para irnos despidiendo de nuestro público, por favor, a manera de conclusión, lo que tú quieras decirnos en torno Sí, a este tema tan bonito que, como ustedes se habrán dado cuenta, es importantísimo. Archivos, instrumento y memoria pública. exacto, sí, muy bien. Pues bueno, antes que nada, Liliana, nuevamente agradecerte la amable invitación que me hiciste para participar en tu acreditado programa, La Muchas gracias. Lupa, que he seguido en otras ocasiones y que me parece muy interesante por la gama de temas que se han abordado en este programa, muy útiles para todo el mundo, desde luego. Y bueno, no podía quedar exento de este esfuerzo que has impulsado, el tema de los archivos, ¿no? Y bueno, para concluir, a lo mejor, este, invitar, y justamente como lo has hecho, a toda la comunidad, no solo archivística, sino de las administraciones públicas, a cumplir con la normatividad, pero no cumplir solo desde el punto de vista del formalismo jurídico, sino realmente hacer que los archivos sean este conjunto orgánico y organizado de información del que hemos hablado, que se integren y operen debidamente los sistemas institucionales de archivo, que nos echemos un clavado, aunque muchas veces puede ser un poco tedioso, las normas técnicas, en la normatividad jurídica que nos regula, porque esa es la única condición
para poder organizar debidamente nuestros archivos y cumplir con el cometido, con la misión que estos tienen en el entorno de las instituciones actuales, ¿verdad? Entonces, sí, nos parece muy importante que haya esfuerzos conjuntos entre administradores, usuarios de la información, archivistas y el ciudadano que tiene acceso a estos archivos, un esfuerzo conjunto, y las organizaciones como los archivos generales, el Archivo General de la Nación, los institutos de transparencia, comisiones de transparencia, que todas en esta sinergia de trabajo puedan establecer acciones muy concretas que permitan, sin prisa pero sin pausa, como suele decirse por ahí, arribar a mejores condiciones para los archivos de cara a su utilidad, no solo inmediata, sino a su utilidad histórica, ¿no? De cara a su utilidad Sí, como instrumento y como memoria pública, justamente. así es, que esto se den cuenta que por qué nos apasiona este tema, que es tan Exacto. bonito, porque no son solo papeles. Atrás de esto hay todo una gestión, hay la vida de las organizaciones, ¿no? Son los hijos de ese quehacer gubernamental que tanto nos apasiona, ¿no? Particularmente Exactamente. en este caso los archivos, la gestión administrativa, pero bueno, todos los archivos son hijos de una construcción importante que hay que cuidar y preservar para mejorar, ¿no? Para Exacto. evolucionar. Gracias a que hemos conservado a lo largo de la historia nuestra información, hemos aprendido como humanos y también hemos desaprendido, ¿no? También Sí, hemos retrocedido en muchos casos, pero siempre sirve para tomar decisiones y acuérdense, siempre lo he dicho, el conocimiento es poder y esto, este poder también nos los da, nos lo otorga el saber y cuidar y entender por qué los archivos son instrumento y memoria, en este caso pública. Maestro, exacto. muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, en este día, con este tema tan bonito. Y pronto, pronto nos veremos con más temas. ¿Qué te parece? Vamos a poner Muy en el bien. tintero otros temas más para que nuestro público se siga adentrando ya de manera más específica en algunos tópicos que tienen que ver con el archivo, ¿no? ¿Te Exactamente. parece? Pues yo Muy te bien. agradezco mucho tu tiempo, tu espacio, que hayas querido participar en este programa, que queremos que cada día difunda más esto en lo que también creemos mucho, que es el derecho a saber, el conocimiento a través de este tipo de herramientas. Gracias, Muy bien. maestro. Muy buenas tardes. El agradecido soy yo. Muchas gracias. Hasta Qué luego. gusto platicar contigo. Gracias. Y bueno, pues Gracias. yo me despido de nuestro público, agradeciéndoles como siempre que nos hagan el favor de acompañarnos con estos temas que, aparte de dejarnos un conocimiento, queremos que se vuelvan también reflexivos y que nos obliguen a involucrarnos cada día más, particularmente en el quehacer público. Ese quehacer público que es por eso público, porque es nuestro, porque es para nosotros y en este caso pues el entender cómo se construye la memoria de ese quehacer y que debe ser utilizada esa memoria en nuestro beneficio es muy importante para saber ejercer adecuadamente otros derechos, particularmente el derecho a la información y con posterioridad cualquier otro derecho derivado de lo que nos hayamos allegado para poder convivir mejor socialmente. Muchísimas gracias, querido público. Nos vemos en la próxima emisión y ya lo sabe, recomiéndenos, difunda nuestro programa para que más gente también goce de ese privilegio de saber. Muchísimas gracias, buenas tardes y hasta pronto.